Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema del cual yo considero que es bien importante saber, no solamente con aquellas personas nuevas que dentro de su ideal han tenido esa iniciativa, ese sentir que solamente el Padre pone a estudiar la Escritura, a analizarla, a estar dispuestos o dispuestas a obedecer, sino también aquellos que llevamos un poco más de tiempo y que por X o Y razón nos habíamos o nos fuimos tirando, como yo digo, de pecho o nos tiramos a ciega hacia lo que es ver muchos estudios por internet, sean videos, sean escritos, y escuchar tal vez a otras personas que ya estaban dando ese paso y nos empezaron a recomendar o nos empezaron a traer una ideología sobre lo que deberíamos de obedecer y cómo obedecerlo. Y que cuando empezamos a crecer o empezamos a analizar y a profundizar y a tener experiencias con todos esos sistemas que de una u otra manera a veces los veíamos todos como que inspirados por el Eterno, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos también han sido meramente tradiciones de hombre y que en ocasiones también muchos de ellos contradicen lo que es la escritura. Y estoy hablando del tema de lo que es Shabbat. Vamos a estar hablando en esta ocasión lo que es qué hacer y qué no hacer en Shabbat. ¿Qué hacer y qué no hacer en Rosh Hodesh? Cuando hablo de Rosh Hodesh es eso que se observa también y es la iniciativa, ¿verdad?, de proclamar un nuevo mes, el primero o el principado de un mes. Traigo esta introducción porque creo que es bien importante y mucho más para aquellas personas que están nuevos, que pueden con esta reflexión o este resumen mirar, observar y se podrían evitar caer en un extremismo o en otra doctrina de hombre y en un fanatismo religioso creyendo defender la verdad. Y cuando se le traigan pruebas, se van a dar cuenta de que no meramente estaban siguiendo una verdad, sino que salieron de una tradición religiosa, tal vez católica, o tal vez cristiana, evangélica, tal vez musulmana, dependiendo de dónde haya salido, tal vez del humanismo. Y de momento se van a dar cuenta de que en todo el caminar de seguir al Mesías Yeshua, nos vamos a encontrar con muchos pensamientos y que tenemos la responsabilidad de analizarlos para saber realmente si son aceptables dentro de lo que es el caminar en la escritura, como lo dice la escritura y lo que permite y lo que nos enseñó el Mesías Yeshua, y tal vez para no desilusionarnos cuando veamos esto y no pensemos, otra religión más, me salí de una pensando que esto era lo correcto, ahora me estoy dando cuenta de que esto no es tan correcto como me lo habían pintado o como yo lo había creído. Creo que lo mejor es ir para otro lado a experimentar. No, yo considero que lo mejor es rectificar, reconocer lo que no estamos haciendo correctamente y empezar a hacerlo correctamente y aprender muchas cosas interesantes dentro de lo que la misma escritura nos enseña y aún que podemos aprender de otras personas y hacer ese balance.
hacer ese balance de no llevar un mandamiento de hombre o una tradición de hombre y elevarla a un mandamiento como si fuera la escritura y caer en el error que cayeron muchas de las personas que aún el Mesías señaló de que estaban poniendo cargas sobre un pueblo que aún ni ellos podían llevar. Aunque la palabra Shabbat se puede referir a las convocaciones del Eterno, no necesariamente tiene que ser el séptimo día. Pero aquí nos vamos a especificar solamente al Shabbat del séptimo día. Y para eso vamos a darle un comienzo, ¿verdad? En la lectura de Vayikra 23 o Levíticos 23. Para darle fundamento y estructura a este resumen. Y dice de la siguiente manera. Habló Yehová a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yehová, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será Shabbat, santa convocación. Ningún trabajo harán, es día de Shabbat, es de Yehová, en donde quiera que habiten. Estas son las fiestas solemnes de Yehová, las convocaciones Kadosh, las cuales convocarán en sus tiempos en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesa es de Yehová. Y a los 15 de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Yehová. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Ofrecerán a Yehová 7 días ofrenda encendida. En el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Y habló Yehová a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yehová para que sean aceptos. El día siguiente del día de Shabbat la mecerá. Y el día que ofrezcan la gavilla ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comerán pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de nuestro Elohim. Estatuto perpetuo es para Yehová por sus edades en donde quiera que habiten. Y contarán desde el día que sigue, del día de Shabbat, desde el día que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Yehová. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de un efa de flor de harina, cocido con levadura, como primicias para Yehová. Y ofrecerán con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Yehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yehová. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de shalom. Y el sacerdote la presentará como ofrenda mecida delante de Yehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Yehová para el sacerdote. Y convocará en este mismo día, día Kadosh, convocación, ningún trabajo de siervo harán, estatuto perpetuo en donde quiera que habiten, por sus generaciones. Cuando segarán la mies de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega,
Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Yuhei, Wahei, su Elohim. Y habló Yuhei Wahei a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán día de Shabbat, una conmemoración al son de trompeta y santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán y ofrecerán ofrenda encendida a Yuhei Wahei. También habló a Yuhei Wahei a Moshe, diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas, ofrecerán ofrenda encendida a Yuhei Wahei. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Yuhei Wahei su Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Estatuto perpetuo es por sus generaciones, en donde quiera que habiten. Día de Shabbat será para ustedes y afligirán sus almas comenzando a los 9 días del mes. En la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo. Y habló Yuhei Wahei a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yuhei Wahei, por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo harán 7 días, ofrecerán ofrenda encendida a Yuhei Wahei. El octavo día tendrán santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida a Yuhei Wahei. Es fiesta, ningún trabajo de siervo harán. Estas son las fiestas solemnes de Yuhei Wahei, a los cuales convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yuhei Wahei, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de Shabbat de Yuhei Wahei, su Elohim, Yuhei Wahei, de sus dones, de su voto y de sus ofrendas voluntarias que acostumbran a dar a Yuhei Wahei. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Yuhei Wahei por 7 días. El primer día será de Shabbat y el octavo día será de Shabbat también. Y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y se regocijarán delante de Yuhei Wahei, su Elohim, por 7 días, y le harán fiesta a Yuhei Wahei por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por sus generaciones. En el mes séptimo la harán. En tabernáculos habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Misraim. Yo, Yuhei Wahei, su Elohim. Y así habló Moshe a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Yuhei Wahei. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de este capítulo 23, donde comienza diciendo primeramente que las convocaciones y las fiestas no fue una iniciativa, no fue una creación, no fue un concilio el que determinó las convocaciones, las fiestas y lo que se debería hacer en ellas, sino que fue el mismo Eterno. Pero eso empieza diciendo, estas son las fiestas o las convocaciones o los Mikra Kodesh de Yuhei Wahei, las cuales los hijos de Israel deben de observar. Por lo consiguiente, hemos dicho en otras ocasiones que si nosotros nos consideramos hijos de Israel porque hemos sido injertados en el Mesías, pues lo que el Padre le dio al Mesías es para todos nosotros, ¿verdad? Por eso es que en estos mismos relatos, un poco más adelante aparece que es una Torá, ¿verdad?, para el extranjero como para el natural. Pero para dar un resumen, ¿verdad?, que vamos a estar hablando de qué hacer y qué no hacer en Rosh Hodesh, qué hacer y qué no hacer en Shabbat. El resumen de este Levítico 23 se basa en esto. Las fiestas solemnes del Eterno son el día de Shabbat, que aparece en Levítico 23:3, la Pesaj 23:5, los panes sin levadura 23:6 y 8, los primeros frutos 23:10, 14,
La fiesta de la semana, ¿verdad? También se le conoce como Shavuot o Pentecostés, 23, 15 al 22. Fiesta de las trompetas, que es el primer día del mes séptimo, se conoce como Yom Teruah. 23, 24 y 25. Día de expiación, que también se conoce como Yom Kippur. 23, 27 al 32. Y la fiesta de los tabernáculos, que se conoce como Sukkot o fiesta de las cabañas, está en el 23, 34 al 43. Aquí solamente nos vamos a enfocar de la primera convocación, que es Shabbat, del séptimo día. Y también en lo que es Rosh Hodesh, que aunque no aparece en Levítico 23, aparece en otros textos de la Escritura, donde el Eterno le dice al pueblo que deben de observar los Rosh Hodesh. Aparece en las versiones que estamos acostumbrados tal vez en Occidente a leer, como los novilunios, ¿verdad? O las lunas nuevas. Pero Rosh Hodesh no significa o no se debería de traducir como luna nueva. Aquí vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer. Y para entrar en detalles y para que tengamos un poco más de conocimiento, vamos a hablar un poco también de historia y vamos a hablar de las tradiciones que consideramos aceptables, tradiciones que no necesariamente es que aparecen en la escritura y que otras personas las han puesto o han sugerido que deberían de hacer, ¿verdad? Como un medio de un adorno a la misbah o al mandamiento. Y qué tradiciones también se han sugerido y que han dicho que se podría hacer como adorno de la misbah o algo así, en las cuales consideramos que no son aceptables. Y para culminar, como número 3, vamos a estar hablando de lo que es aceptable sí o sí, porque no es una tradición meramente, sino es un mandamiento de la escritura y vamos a estar hablando de lo bíblico. Y vamos a comenzar con lo que es Rosh Hodesh. Primeramente, Rosh Hodesh es una de las convocaciones que el Eterno le dio al pueblo de Israel. Aparece en varios textos de la escritura que vamos a estar hablando un poco más adelante. Y comenzamos con las tradiciones en lo que es Rosh Hodesh, pero antes de comenzar con la tradición y con la historia, vamos a estar hablando sobre el significado de Rosh Hodesh. La palabra Rosh, que es una palabra del idioma hebreo, significa cabeza, principado o principio, ¿verdad? La palabra Hodesh, ¿verdad? Que es lo que compone esta frase, es mes o nuevo, ya que la palabra Hodesh viene de Hadash, de algo nuevo. O sea que si lo traducimos, debería decir cabeza de mes o principio de un mes nuevo, ¿verdad? O cabeza, un principado nuevo. No es luna nueva, sino un principado nuevo, aunque ese principado nuevo se declaraba o se proclamaba al comienzo de una renovación, porque no existe lo que es luna nueva, ¿verdad? Sino una renovación, se podría decir así, de otra vez el ciclo de la luna entrar en su principio creciente. Así que la palabra primeramente para principio de mes no es novilunio ni es luna nueva, sino sería Rosh Hodesh. Y vamos a hablar un poco sobre historia para que podamos entender lo que es el calendario de hebreo, el calendario judío actual, ya que así como nosotros en muchas ocasiones hemos criticado, ¿verdad? Por eso comencé diciendo que esto le va a servir mucho a aquellos que están empezando nuevo, para nosotros que estamos empezando tal vez un poquito antes que ellos y que nos hemos tocado con estas cosas, pues poder informarles a cada una de esas personas para que no caigan en la misma circunstancia y no vayan a caer a defender algo que nosotros también defendíamos y que en el transcurso del tiempo y de las informaciones que hemos adquirido y del conocimiento que hemos entendido, nos hemos dado cuenta de que estábamos defendiendo una religión más y no lo que la escritura nos enseña.
Y así como nosotros cuando comenzábamos, no sé si alguno de los que está escuchando tuvo esta experiencia, comenzamos diciendo no, porque el calendario que pagano, un calendario pagano, que es el calendario gregoriano, calendario que se hizo y que Constantino influyó y bla, bla, y decíamos muchas cosas y casi lo poníamos como, demonizábamos casi el calendario. Pues en parte tenían mucha razón, es correcto, el calendario gregoriano fue instituido por hombre y que no está compatible con el calendario bíblico de la escritura. Pero cuando aquí vamos a analizar un poco sobre el calendario judaico, que es el que hasta el día de hoy está establecido, vamos a ver un poco de historia de cómo se formó, para también entender y entrar en el balance y no caer en la defensa de un calendario y decir este es el calendario que el Eterno determinó y así lo hizo y ellos son los que lo saben hacer bien y son los mejores y ese es el que nos tenemos que dejar llevar. Vamos a leer un poco sobre historia para poder entender cómo fue formado también este calendario. En el tiempo de los homonaitas, sabios del Talmud, primeramente, para que puedan entender, sabios del Talmud, los sabios del Talmud son aquellas personas que influenciaron en su época y fueron determinantes, se les nombraron como líderes y pusieron algunas normas dentro de lo que era el pueblo que les seguía, judaico, y esas normas se escribieron, se establecieron y hasta el día de hoy se les da cierta parte de autoridad o autoridad casi total a los escritos de esos sabios, y eso para los que son de la tradición o que son practicantes del judaísmo, eso es ley para ellos eso es Torah. Y estos sabios en el año 200 al 500 de la era común, o sea, después del Mesías, por efecto de los edictos persecutorios romanos, la población judía en la tierra de Israel se redujo en número, al tiempo que la comunidad judía de Babilonia creció en magnitud e importancia en todos los parlamentos. Sin embargo, la potestad de consagrar los novilunios, ¿verdad? Aquí yo lo estoy trayendo según la información que encontré, así mismo está escrito, lo seguro, para consagrar los novilunios y fijar los años ebumilismales, quedó en manos de los sabios de la tierra de Israel, tal como está escrito, ¿verdad? Esto es una información de ellos mismos. Y a lo que ellos se adjudicaron de que ellos, los judíos que vivían en Israel, tenían que tener la autoridad, porque ellos dicen, así como está escrito, desde Sion saldrá la Torá. En esos tiempos salían mensualmente emisarios de la tierra de Israel para anunciar a los habitantes de la diáspora cuándo había sido consagrado el mes. Solamente en circunstancias muy poco frecuentes, en que la situación era muy compleja, como lo fueron los días de la rebelión de la ciudad de Betar, en los que no se podía reunir el tribunal y fijar los meses, jueces rabínicos ordenaron y autorizaron en la tierra de Israel, establecían sus tribunales allende en los límites administrativos de los edictos persecutorios romanos y desde allí dictaminaban los comienzos de los meses y de los años. Vamos a hablar un poquito del contexto para aquellos que tal vez están un poco perdidos. Aquí está hablando de que en esos años se establecieron o se establecían en la tierra de Israel, Jerusalén o en alguna parte de Israel, algunos sabios que vivían en esa tierra, a pesar de que la mayoría de los judíos, de los israelitas, ya no vivían ahí, se habían ido para Babilonia, muchos de ellos, otros para Egipto, para diferentes lugares. ¿Por qué razón no vivían en Israel como en los tiempos del Mesías, que la mayoría vivían ahí? Pues porque hubieron muchas rebeliones del pueblo de Israel, y dentro de esas rebeliones, una de las más famosas que nosotros conocemos es la del año 70, donde el templo terminó casi en su totalidad destruido, no en su totalidad, casi completamente destruido. Y fueron muchos de esos que se rebelaron, fueron esparcidos o sacados de la tierra de Israel, pero no un total. Pero sí en la época del emperador Adriano,
sí, la rebelión que se dio por parte del pueblo de Israel, este emperador sí fue mucho más riguroso y sacó, se podría decir, el 98% de todos los judíos que vivían ahí y les prohibió, so pena de muerte, ni tan siquiera acercarse a la tierra de Israel. Inclusive le cambió el nombre a la tierra de Israel y a Jerusalén le puso a Área Capitolina. Debido a eso, pues la mayoría de los israelitas ya no vivían ahí, pero sin embargo los sabios que se quedaron o que el imperio le permitió quedarse, pues ellos se apoyaron de ese texto donde dice de Jerusalén saldrá la Torá, o de Sion saldrá la Torá, se apoyaron de ese texto para tomarse esa autoridad y entonces ellos eran los que determinaban y le decían a los de la diáspora, mandaban emisarios y le decían, mira, tal día va a ser el día que vamos a consagrar como Rosh Hodesh, que es el tema que estamos hablando. Llegó el momento donde ya no podían hacerlo porque la presión del Imperio Romano cada vez era mucho más fuerte y ya se le hacía casi imposible aún hacerlo de esa manera. Y para poder seguir, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo y tal vez amor esto le va a traer un poco más de información. A los finales de los días de los amoraitas, Hilel II llegó a la conclusión de que ya no se podía seguir consagrando los novilunios en el tribunal de la tierra de Israel. Asimismo, se temía que por causa de los problemas la ordenación o autorización de los sabios de la tierra de Israel se suspenda. Dado la autorización para consagrar novilunios en esos días era detentada por Hilel II, quien la recibió en heredad de generación tras generación desde el tribunal de Rabí Yehudá Hanasí. Se reunió pues el tribunal y decidió mediante cálculos astronómicos consagrar los meses y los años para todas las generaciones. Es así que desde el año 4119 del año judaico, desde la creación del mundo, sería el 359 de nuestra era, el pueblo de Israel comenzó a contabilizar los meses de acuerdo al cálculo del calendario hebreo que estableció Rabí Hillel Nasi, Hillel II. Nosotros oramos para que pronto en nuestros días seamos meritorios de la redención y volvamos a consagrar los meses en el tribunal de Jerusalén. O sea, este hombre llamado Hillel, como ya no podían hacerlo desde el tribunal de Israel, pues lo que hicieron fue, pues mira, vamos a hacer ahora entonces un calendario con estos cálculos y estos cálculos van a determinar el calendario no solamente mes tras mes, como lo estamos haciendo últimamente, sino de todas las generaciones. Ya desde que hicieron ese cálculo hacia adelante, todo el mundo se sigue dejando llevar por el cálculo astronómico que hizo Hillel en el que se finalizó en el 359 de nuestra era común. Así fue que surgió el calendario que conocemos hoy como el calendario judaico. Y tal vez se estén preguntando y digan, ok, pues me quieres decir que entonces ni el calendario gregoriano es el correcto, ni el judaico que vemos es el correcto. ¿Cuál es el correcto? El calendario correcto es el que el Eterno determinó. En el calendario judaico de Hillel Hanasí no estamos diciendo que sea totalmente incorrecto, pero sí hay que reconocer que hay días donde es Rosh Hodesh conforme a como realmente se ve la luna, a como ellos la ponen, que tal vez ellos la ponen un día antes, un día después. Eso con la experiencia de cada persona se va a dar cuenta de que no todo el tiempo ellos acertan. En la mayoría de las veces sí, hay muchas veces que sí acertan, pero en muchas ocasiones no acertan y es porque ellos no quieren arreglar ese calendario y quieren seguir esos cálculos. Vamos a comenzar con las tradiciones aceptables, en mi opinión. Tradiciones aceptables. La número 1, Rosh Hodesh es uno de los días festivos en los que corresponde alegrarse, aunque no haya un precepto explícito de hacerlo con comida y bebida.
especiales. Por esta razón es bueno comer abundantemente en este día, pero no se trata de un deber. Esto está en el Shulchan Aruch Orach Chaim 4.19.1. O sea, aquí está diciendo que aunque no es un mandamiento, empezar el Rosh Hodesh con comida y con bebida y con especiales, cosas, ¿verdad? Que fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. Dice que es algo bueno y algo deleitoso y algo que enriquece la misbah hacerlo. Por eso yo lo puse que sí, es verdad. En este caso estamos un poco de acuerdo con ello, en que la persona que lo quiera hacer, lo puede hacer. Inclusive la mayoría de las personas que lo hacen de esta manera, porque han entendido, o hemos entendido que sí, que enriquece y embellece lo que es la coinonía familiar, o con las amistades, con los que creemos en un mismo ideal. Y aprovechamos, ¿verdad? Y hablamos sobre lo bueno que ha sido nuestro Padre Celestial con nosotros. Número 2, así como todo está prohibido entristecerse en Rosh Hodesh, por lo que queda prohibido ayunar, ¿verdad? Eso sí no lo dice, no dice que está prohibido ayunar en la escritura, pero aquí en el Shulchan Aruch dice que está prohibido ayunar según su tradición. Pero sí, la escritura enseña que debemos de regocijarnos en estos hag, ¿verdad? O en estas festividades. Y todo aquel que se sostiene de comer, aunque sea por una hora, en virtud de un ayuno intencional, transgrede. O sea, ¿por qué él explica sobre el ayuno? Porque es una realidad en cierto aspecto en que cuando uno ayuna, uno no está súper alegre ayunando, uno está pasando por la necesidad de que está absteniéndose de algo y el cuerpo automáticamente se desgasta y eso no tiene la fortaleza y la energía para poder alegrarte físicamente. Así que él dice que si una persona se abstiene intencionalmente para ayunar, está directamente como haciendo una transgresión, pero aquella persona que lo hace por normal, ¿verdad? Que pasaron varias horas sin comer porque estaba haciendo algo, pues no necesariamente está transgrediendo. Y esto aparece, ¿verdad? Con las palabras, inicia con las palabras Hodesh Asur, ¿verdad? Que Asur es como prohibido. O sea, Rosh Hodesh Asur es como las cosas prohibidas en Rosh Hodesh. Vamos a seguir. Aquí la número 3 sería, si bien no hay una obligación de hacer una comida en Rosh Hodesh, con pan es recomendable hacerlo. O sea, aquí habla sobre lo que es no solamente comer, sino de que aquí añade a que ellos lo hacen o sugieren que sea con pan. Es una tradición que yo considero que puede ser aceptable, porque si hay una persona que quiere meterle pan a la comida, que le ponga pan. Si no quiere ponerle pan a una comida, que no le ponga pan. Eso no necesariamente es un mandamiento. Son tradiciones de las cuales tampoco está violando un mandamiento si le pone pan. 4. Es bueno servir la mesa en honor a la comida de Rosh Hodesh, y hay quienes lo hacen con especial excelencia, sirviendo carne y vino para la ocasión, que añade no solamente pan, sino lo que es carne y vino. Hay algunas partes del judaísmo que dice que es obligado, que es casi una transgresión, uno no comer pan o carne y beber vino en lo que son las festividades, porque ellos dicen que el vino es parte de lo que alegra al ser humano. Pero, ¿verdad? Eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Hice un estudio bien sencillo, bien cortito, de las diferentes clases de vino en la escritura y si se permite beber vino hoy en día o no. Número 5. En el nivel por debajo del Shabbat, ¿verdad? Ellos dicen que Rosh Hodesh está por debajo del Shabbat. Se encuentran los días festivos de la Torá, o sea, como Rosh Hodesh, en los cuales se prohíben todas las labores. Y dicen que en Rosh Hodesh no se debería trabajar tampoco, salvo las relacionadas con la preparación de alimentos. Sí se puede hacer trabajo, siempre y cuando ese trabajo sea dedicado con la festividad o con la que esté en el entorno de la festividad. Sin embargo, las mujeres no participaron en el pecado del becerro y no consistieron en contribuir con sus pendientes para la elaboración del ídolo, por lo que Elohim las recompensó en este mundo con el mérito de observar el Rosh Hodesh más que a los hombres.
Además, la recompensa en el mundo venidero, en el que nos renovarán su lozanía, tal como la luna se renueva mes a mes. Como está escrito en el Salmo 103.5, de aquí ellos se apoyan. Quien satisface tu vejez con cosas hermosas para que tu juventud sea renovada como el águila. Esto aparece en el Pirkei de Barrabí Eliezer 45. Vemos así que las mujeres son más receptivas a la santidad del Rosh Hodesh, por lo que acostumbran a no realizar labores ese día. Ellos, según él, dice que las mujeres no pecaron en el becerro de oro, en el cual yo ahí difiero con ellos. En ningún momento aparece en la escritura que las mujeres no pecaron, sino al contrario dicen que el pueblo de Israel dio sus pendientes para que hicieran el becerro. Pero ellos dicen que según por esa razón es que las mujeres también se les dio el mérito de celebrar los Rosh Hodesh. Y aquí tengo que aclarar algo, es que para el sistema judaico las mujeres no están obligadas a celebrar muchas de las festividades que el hombre, o a hacer muchas de las cosas que al hombre se le demanda, como por ejemplo las oraciones. El hombre está obligado en el sistema judaico a orar mínimo 3 veces. La mujer solamente está obligada a orar una vez nada más al día, no tiene que estar las 3 veces. En el caso de Shabbat también hay otras cosas, porque se dice que la mujer, y ahí tiene, ¿verdad?, un sentido común, donde la mujer tiene muchas obligaciones que meritan en ocasiones no abandonarlas, como el caso de si tienen un hijo, amamantarlo, estar con él, si está enfermo, si tiene que darle de comer, entre todas esas cosas. Por eso puse que es aceptable, ¿verdad?, que las mujeres también colaboren en lo que es los Hodesh. Vamos a hablar ahora sobre las tradiciones no aceptables, las que no son aceptables. El tema de Rosh Hodesh debe tener su expresión en el contenido del rezo del día, ya que las plegarias fueron instituidas como sustitución de las ofrendas que se sacrificaban en el templo. Es así que como en Rosh Hodesh se ofrendaba un sacrificio especial de Musaf, nosotros recordamos la santidad del día de la letra del rezo. A estos efectos, nuestros sabios dispusieron que se adicione la plegaria de Ya'aleh Beyavó, en la que pedimos a Elohim que nos recuerde para bien en Rosh Hodesh. En adición, fue ubicada la bendición de Retzeh, acepta, en la oración Shemoneh Esrei, que sería 18. Pues en esta pedimos al Eterno que restaure pronto la abodá o el servicio de los korbanot del templo, siendo este el sitio apropiado para recordar Rosh Hodesh. Pues en el marco de la restauración de los sacrificios podemos ofrendar el musaf correspondiente al novilunio. Quien se olvida de recitar Ya'aleh Beyavó en Shaharit o Minjá, ¿verdad?, que son Shaharit es una ofrenda que se hace en la tarde, y Minjá, si no me equivoco, es en la noche, o atardeciendo, ya casi oscureciendo, debe volver a rezar el tratado de esto debe volver a rezar. O sea, si ellos oraron y se olvidaron de decir el Ya'aleh Beyavó, pues tienen que volver a hacer otra vez la misma oración que impusieron los rabinos. Por eso está en el tratado de Shabbat. Por eso yo puse que es una tradición no aceptable. Nosotros primeramente, los que creemos en Yeshua, no oramos para sustituir un sacrificio. Y tampoco oramos con el propósito de que sea restablecido el Mishkan o el templo. Nosotros reconocemos que ese Mishkan, ese templo somos nosotros, que Yeshua lo está edificando, Yeshua lo va a finalizar, y ese es el templo que estamos esperando que se termine. Nosotros, que es la obra que el Eterno está haciendo desde los Shamaim por medio de Yeshua. Vamos a seguir. Según otro de las que yo considero que no sería aceptable, dice: según muchos sabios medievalistas, el tiempo apropiado para la bendición de la luna es a partir del primer día que se divisa, y cuanto antes se recite, mejor. Esto según Maimónides Brajot 10:17, Rosh y otros. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de algunos juristas, esperan hasta que la luna crezca un poco para poder disfrutar de su luz. Hay quienes opinan que se debe esperar hasta que se pasen 3 días completos, pues entonces la luz ya se puede comenzar a disfrutar.
Esto es Rabí Sadía Gaón, Talmid Rabinú y Yoná. Y otros opinan que se puede esperar 7 días, pues entonces su luz definitivamente es disfrutable. Esto reposa en de Rabí Hazaría de Pano. En opinión de algunos de los más provenientes cabalistas, entre ellos Rabí Yosef Yikatilia, de acuerdo con la mística judía, se debe esperar 7 días y lo fundamentan en el hecho de que la renovación de la luna alude a la renovación del hombre y cada vez que hay un desarrollo se teme que la cualidad del rigor lo obstruya y afecte su crecimiento. Por esta razón es correcto guardar 7 días que se corresponden a los 7 días iniciales de la creación y entonces la novel luz se estabiliza y ya es imposible afectarla. Los sefaradín y los hasidín acostumbran a no bendecir la luna antes del 7º día del mes. Esto aparece en el Shulchan Aruch 4.26.4. La costumbre Ashkenazí es de bendecir pasados 3 días. Esto está en Beit Hadash Mishnah Berurah 4.26.20. En la práctica se acostumbra a recitar la bendición de la luna al salir Shabbat para hacerlo con alegría y bien vestido. Por esta razón, la práctica según la tradición ashkenazí y marroquí se bendice el primer sábado por la noche posterior al tercer día del novilunio. Según la tradición sefaradí hasídica, se bendice la luna primer sábado por la noche posterior al 7º día del mes. Es una tradición no aceptable porque ellos hacen una bendición a la luna saliendo. Y esa bendición que hacen a la luna, aquí dice que varios grupos del judaísmo, los sefaradí y los hasidí, lo hacen después de 7 días y los ashkenazí después de 3 días. Ay, la mayoría de ellos, algunos explican, no, lo hacemos sin mirar a la luna, para que no vaya a aparecer como si fuera una bendición directamente a la luna, sino es una bendición al Eterno por hacernos disfrutar de la luna. Esto es bien peligroso, esto viene de tradiciones bien apartadas de lo que es la escritura. No sé si se acuerdan, el libro de Job mismo dijo que lo libre el Eterno, si él de momento le da y mira el cielo y de momento le tira un beso a las constelaciones. Sin embargo, ellos no sé cómo cayeron en esta parte de la tradición, a mi opinión casi aberrante, y por eso yo lo puse una tradición que no es aceptable. Así que si algunas personas de momento creen en Yeshua, empiezan a mirar muchas cosas sobre lo que es el judaísmo y judaico y ven que le pintan esto bien lindo, bien maravilloso y dicen, wow, así es que se debe de hacer. El consejo que yo les doy es que lo analicen bien con lo que tiene la escritura para no caer en estas tradiciones que primero no tienen nada que ver con el Mesías Yeshua y también contradicen sus palabras, que son las palabras de la escritura. Otra también que no es aceptable es como esta, que según, ¿verdad?, lo que es la Kabbalah, que también se refiere mucho a lo que es un Mesías, de diferentes maneras. No vamos a estar hablando de la identidad del Mesías ahora, pero según una de las identidades que ellos la aparecen, dice, activar la protección pronunciando estas 2 frases con la permutación correcta del tetragrama correspondiente al mes. Son 42 letras. Según ellos, según el mes, ¿verdad?, de Rosh Hodei, ellos recitan una frase y esa frase ellos la recitan con el propósito de abrir puertas de bendición para su vida, de abrir puertas de sanidad, espirituales para que sean reales en su vida, de crear tiempos de momentos financieros, entre otras cosas. Según ellos, la clave es abrir eso que impide que eso llegue a tu vida, y de la manera que se abre es recitando estas frases que rompen con todo, porque son las que rompen con los clipot o con esas cáparas que están opacando eso en la vida del creyente. De ahí para adelante, ¿verdad? Siguen añadiendo cosas que se van, y vuelvo y repito,
hay cosas que dentro del judaísmo que uno escucha y uno dice, wow, tiene mucha razón, tiene mucho sentido. Y hay muchísimas cosas que uno le dan ganas de irse corriendo. Y cuando entra en lo que es la Kabbalah, también entra en lo que es más místico, gematría, que así la escritura tiene muchas cosas que se descifran por medio de la gematría, que son bonitas para nuestra vida. Pero cuando se van en esos viajes de usar poderes mágicos con las letras hebraicas para bendecirnos y bendecir a otros y romper maldiciones y crear, ya está entrando en algo peligroso. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que dice la escritura. Vamos a leer. Números 10:10. Y en el día de su alegría y de sus solemnidades y en los principios de sus meses, o sea, Rosh Hodesh, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de Shalom. Y los será por memoria delante de su Elohim, yo Yuhewahé, su Elohim. Segunda de Crónicas 31:3. Y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos y de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los días de Shabbat y Rosh Hodesh y fiestas solemnes, como está escrito en la Torá de Yuhewahé. Mas en el día de Rosh Hodesh, un becerro sin tacha de la vacada, sin 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Ezequiel 46:3. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Yuhewahé a la entrada de la puerta en los días de Shabbat y en los Rosh Hodesh. De aquí mismo de los dos textos de la escritura aprendemos que en Rosh Hodesh se tocan trompetas o se tocan shofar. Número 1. Número 2. También se aprende a que el pueblo debe de contribuir para las cosas que se hacen en Rosh Hodesh. O sea, festividades que se hacen de manera congregacional, grupos de personas, cada quien colabora y aporta con cosas para lo que es la dedicación de la santidad que vamos a estar manifestando en ese tiempo. También entendemos que las cosas tienen que ser puras y sin defecto, o sea, de puro corazón, no meramente como algo religioso, sino buscamos de lo mejor que tengamos. No hacerlo por hacerlo, sino hacerlo con cabanao, con emoción, con el sentido de que lo que estamos haciendo es algo para el rey. Y también aprendemos de que el pueblo debería de reunirse, sea una persona, sean 2 personas, sean 3 los que estén, a alabar al Eterno. Y aquí aprendemos de algo práctico que aparece en 1 Samuel 20, donde dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será Rosh Hodesh, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta el tercer día. Aquí el contexto es que David está siendo perseguido por Saúl. Saúl está loco, sin idea, piensa que David le va a hacer un golpe de estado, que le está tratando de serruchar el palo. Tiene aún también Saúl un poco de desconfianza en su hijo Jonatán, porque piensa que Jonatán se ha ido de parte del lado de David. David se encuentra con Jonatán, al cual David ama y quiere y confía plenamente en él. Y le dice, yo sé que mañana es Rosh Hodesh, el rey se acostumbra a reunirse con todos nosotros a comer y a alegrarse. Yo no voy a estar, tú vas a estar observando cómo tu papá se actúa, y si hace algo que tú detestes que es en contra mía, por favor dímelo para yo no ir delante de él, mejor mátame tú y ahí se acaba el asunto, pero no me hagas caer en manos de tu papá. Jonatán, sabiendo que ama a David y todo, y entiende que es injusto lo que su papá está haciendo con David, le dice que sí. El punto es que aquí se celebra Rosh Hodesh, o se nota que se celebraba Rosh Hodesh por medio del pueblo, y se comía en 2 noches corridas. Y esto es lo que dentro de
lo que es Rosh Hodesh, yo considero que son cosas que se deberían de hacer y que cosas no se deberían de hacer. No se debería estar ni adorando a la luna, ni dando rezo especialmente para la luna. No se debería tampoco de estar con esas frases místicas de que en este mes va a ser el mes de prosperidad y voy a hacer la brajada de la bendición de la gematría, que la gematría de este mes da yo no sé qué, y eso que no sabemos muy bien de lo que da, a veces lo forzamos para que dé un significado bonito para lo que nosotros queremos escuchar, que se escucha lindo, se escucha bonito, y meramente es solamente forzado por nuestro anhelo y por nuestro deseo, y en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la gematría sana de la escritura. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre lo que es Shabbat. Shabbat es descanso, cese, reposo. Y vamos a hablar de las tradiciones sobre Shabbat. Tradiciones aceptables. Una de las tradiciones aceptables que yo considero que las personas podrían hacer Shabbat y no están violando un mandamiento es orar de pies al recibir el Shabbat. Esto es una tradición dentro del judaísmo donde se dice que es bien bonito orar de pie, ya que es un testimonio que hacemos para reconocer la autoridad que tenemos sobre nosotros, que es la del creador de los cielos y de la tierra, y que ese creador creó todo en 6 tiempos y en el 7º tiempo cesó. Por lo consiguiente, esa señal entre ese Elohim y nosotros lo declaramos como así el testigo se presenta delante de un juez y tiene que juramentar y tiene delante de otras personas que lo están viendo. Nosotros también juramentamos delante del mundo y decimos, nosotros estamos en la disposición de obedecer a ese creador, por lo consiguiente cesamos y santificamos este día también. Reunión familiar, es bien bonito estar reunidos familiarmente a recibir el Shabbat, ya que durante la semana a veces no tenemos todo el tiempo para compartir. Ese momento nos reunimos, nos alegramos, nos gozamos y entramos en esa coinonía de afecto y automáticamente de entrar en un mismo sentir espiritualmente para alabar y exaltar al Rey. Recibir el Shabbat con una cena, no solamente por el tiempo en el cual empieza el Shabbat, ¿verdad? Que es al caer el sol, que es mayormente donde la gente come, cena. Es bonito hacerlo con una cena de alegría, de gozo, para que nosotros nos alegremos, ¿verdad? No solamente en lo que el Eterno hizo con nuestras vidas, sino en la provisión que trae a nuestra mesa. Prender velas. Prender velas, hay personas que dicen, no prendas velas. Otros dicen, sí, hay que prender velas. Lo que yo considero es que no deberíamos de caer en esa oración, que a veces se dice gracias Padre amado, que es un copy-paste que a veces hacemos del judaísmo, que decimos gracias Padre amado, creador del cielo y la tierra, que nos has ordenado a cumplir tus mandamientos y a prender las velas del Shabbat. Eso no es bíblico, eso es tradición judaica. El Eterno nunca nos mandó a prender velas en Shabbat. Pero si una persona de momento encuentra algo bonito en prender unas velas de Shabbat, como una manera simbólica de establecer de que desde que yo prenda las velas, es el comienzo en el cual todos conscientemente vamos a adaptarnos y a ponernos en el tiempo en el cual vamos a empezar ahora, que es Shabbat. Número 5. Leer una parashá o una porción de la escritura. Algo que también se enseña y se aprende de que, ya que estamos santificando al Rey de Reyes, Señor de Señores, por el tiempo que nos dice que lo imitemos, estamos en alegría, estamos todos unidos, ¿por qué no escuchar su palabra? Aparte de que damos testimonio de lo bueno que ha sido Él con nosotros, no solamente en la semana, sino en nuestra vida, sino también qué bonito y lindo sería estudiar su palabra para edificarnos y tener presente cuál es lo que Él demanda de nuestras vidas, ya que en cada porción se aprende
lo que Él demandó en la vida de esas personas que están relatados en la Escritura, y nosotros aprendemos de esa vivencia que ellos tuvieron, de cómo obedecieron al Eterno y les fue de grato, y el Eterno lo aprueba y nosotros lo imitamos, y cuando no lo hicieron, pues nosotros aprendemos de eso para no caer en el mismo ejemplo. Hacer una reunión familiar también, pero para finalizar el tiempo del Shabbat. Para finalizar el tiempo del Shabbat, que se le conoce como la Abdalá, donde decimos, este es el tiempo de finalización, separamos esto que era K2 o que es K2, santo, ahora entramos en algo ordinario. Yo siempre digo que ordinarios son los 6 días de la semana y entramos en lo extraordinario, que es el séptimo día. Solamente porque el séptimo día es porque el séptimo día fue el que el Eterno estableció y determinó. También se hace con cena en muchas ocasiones, ¿verdad? Y también la familia está presente. ¿Qué cosas no son aceptables o son tradiciones no aceptables para lo que es Shabbat? Para mí es lo que es pan, vino y carne. ¿Por qué traigo pan, vino y carne? Tal vez diga, no, pero en Rosh Chodesh me dijiste que sí se puede, ahora en Shabbat. Sí, cuando hablo, sí, si tú quieres comer pan, vino y carne en Shabbat, lo puedes hacer. En mi opinión lo puse en la categoría de no aceptable debido a que en el sistema judaico es un mandamiento comer pan, vino y carne, por lo considero una tradición no aceptable el verlo como un mandamiento. El ver al que, ay, si no comes carne estás violando un mandamiento, si no bebes vino también, o si no comes pan. Eso lo puse en la de no es aceptable aceptar ese mandamiento judaico de que es obligado en todos los Shabbat comer carne y beber vino. Cantarle Hadodí o Anabejoa o Shalom Alejem. De estos 3 cánticos vamos a estar hablando un poquito más adelante. Número 3, recitar o rezar oraciones rabínicas del Talmud para hacer Kiddush. Kiddush es para santificar, ¿verdad? De eso ellos tienen un libro de oraciones que es para hacer Kiddush, para santificar la comida, el día, el tiempo. Yo considero que eso es una tradición no aceptable. ¿Por qué no es aceptable? Porque yo no considero que un creyente en el Mesías Yeshua tenga que estar recitando una oración rabínica que compuso el rabino para su pensamiento, para su tradición, y de momento lo que está es recitando su creencia y su pensamiento, en el cual los que creemos en el Mesías Yeshua diferimos de ellos en muchas cosas. Por lo consiguiente, yo considero que no es aceptable porque nosotros tenemos nuestra propia iniciativa, nuestro propio sentir, nuestro propio deseo, anhelo que sale de nuestro corazón, y podemos orar y recitar y santificar al Eterno con nuestros propios labios, de nuestra propia interpretación, nuestra propia composición, improvisación de que realmente lo que sentimos delante del Eterno. Ellos mismos lo reconocen, dicen que siempre fue así, pero que debido a la organización que ellos hicieron para tal vez no parecerse a otro sistema, pues decidieron crear lo que fue las oraciones de Kiddush, de santificación. No guiar, no prender luces, cargar un shofar o algún instrumento que sea para el uso de santificar al Eterno. Ellos dicen de su tradición que tú no puedes guiar en Shabbat. Yo considero que esto no es aceptable porque en mi opinión sí se puede guiar en Shabbat. Prender luces, ellos dicen que no podemos hacer nada que tenga que ver con algo que tenga que calentarse, o como ellos le llaman, fuego. Yo considero que sí, uno puede prender luces. Cargar un shofar, ellos dicen que no se puede cargar un shofar, por eso ellos no tocan shofares en Shabbat, más que en ciertos días, tal vez una vez al año, cuidado. O algún instrumento, ¿verdad? Ellos dicen, no puedes tocar ningún instrumento, no puedes levantar nada porque estás haciendo una melajá, estás cargando algo, y en Shabbat no se puede hacer melajá. Y no, yo considero que sí, si tú estás en un lugar y de momento tú vas a ir a un lugar compartiendo con otros hermanos, y tú eres el que toca el piano y el piano está en tu casa, tú puedes coger el piano y llevarlo a ese lugar y entrar en el proceso de cargar algo para un propósito. No es que vas a cargar el piano porque quieres cargar y quieres tener peso en tu espalda o en tu mano 2 kilómetros. ¿No?
o lo quieres cargar porque no quieres que te lo roben, etcétera, y lo quieres llevar por ni lo vas a usar. Si es un queso, pues yo considero que mejor no lo cojas. No tomar líquido fuera del hogar. Ellos piensan que tomar líquido fuera del hogar puedes caer en una melajá porque puede caer agua en la tierra y eso está regando la tierra y eso es prohibido en Shabbat. Es prohibido regar la tierra, pero beber agua en Shabbat fuera, si estás fuera de un lugar y donde te ofrecen un vaso de agua o tienes una botella de agua, pues, obviamente debería tomarla. Takanot y Geserot, que es más o menos lo que aparece, las primeras 5 que acabo de mencionar están entre los Takanot y los Geserot, que son tradiciones rabínicas de qué hacer y qué no hacer en Shabbat. Relacionar Shabbat o Rosh Hodesh con los zodiacos, aquí, ¿verdad? Es algo de lo cual también hacen en Rosh Hodesh, también lo hacen en Shabbat, donde cada Shabbat o cada Rosh Hodesh empiezan a realizar, no, porque conforme a tu mes, en el mes que tú naciste, pues esto va a influenciar en tu vida, depende de tu signo zodiaco, o conforme al mes que estamos, el signo de este mes es este, pues tenemos que hacerlo conforme, y eso ya es irse a lo místico, irse a lo aberrante, en mi opinión, y por eso dije que una tradición que yo considero no aceptable tampoco sería cantar Lejado Di, Anabejoa o Shalom Alejem. No es que realmente no se puedan cantar, es que cuando tú entiendes algunas de las composiciones, como estas 3 canciones que se hicieron, y que muchos de ellos le dan ese significado místico y se cantan específicamente en Shabbat, no es que ellos no la canten en otro lugar, en otro tiempo, pero se dedican específicamente a cantar Lejado Di comenzando Shabbat. Anabejoa o Shalom Alejem, ya que tiene que ver con cosas místicas en muchas ocasiones, algunas de estas canciones, que por ejemplo puse estas 3 porque sé y tengo conciencia de que estas 3, algunos de los que pertenecen al sistema judaico, no todos, le dan ese sentido místico de, por ejemplo, Shalom Alejem, que habla supuestamente de ese ángel que está contigo en Shabbat y está contigo y te persigue hasta cierto lugar, y si tú haces las cosas bien, como dicen los rabínicos, ese ángel tira una bendición para donde ti para que el próximo Shabbat sea mejor. Si no lo hace, ese ángel permite que el Yetzer Hará te coge y te salgan las cosas mal. Por eso yo lo puse en lo que es no caer, no es realmente en no cantar, en no caer en esas tradiciones que en muchas ocasiones desconocemos por qué es que ellos las tienen y que a veces nosotros las repetimos y no sabemos que indirectamente lo que estamos es cayendo en algo que no queremos caer, porque no queremos caer en lo que a Eterno no le agrada o no queremos caer en nuestro propio camino. Queremos seguir el camino que ya está trazado, que es el de los profetas, que es el que el Mesías trazó, que es el que todos nosotros queremos seguir. Vamos ahora a lo que yo considero que sí es aceptable. ¿Qué dice la Escritura? Obviamente, aquí no hay vuelta atrás, aquí sí o sí. Dice, más en el 7º día de Shabbat para Yehová tu Elohim, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está contigo dentro de tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo Yehová los cielos y la tierra, más el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y cesó, ¿verdad? En el 7º día. Por tanto, Yehová bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Éxodo 16:23. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Yehová, mañana es día Kadosh de Shabbat. Shabbat consagrado a Shabbat, lo que han de cocer, cózalo hoy, y lo que han de cocinar, cocínelo hoy, y todo lo que sobrare, guárdalo para mañana. Jeremías o Jeremías 17:24. No obstante, si ustedes me obedecen, dice Yehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de Shabbat, sino que santificarán el día de Shabbat, no haciendo en él ningún trabajo. Nehemías 13:15. En aquellos días vi a Yehudá,
a algunos de los que pisaban en lagares en el día de Shabbat y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higo y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de Shabbat. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad de Tirio que traían pescado, o vi en la ciudad de Tiro que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de Shabbat a los hijos de Yehudá en Jerusalén. La conclusión de las cosas que se deberían de no hacer en Shabbat sería lo siguiente, de lo que aprendemos de la Escritura: no trabajar, todo lo que aparece en Jeremías, ¿verdad? Que dice no haciendo en él ningún trabajo. No cocinar. Esto aparece, ¿verdad? En Éxodo, en Shemot 16:23, donde dice, y lo que han de cocinar, cocínenlo hoy, para que los que coman hoy y lo que les sobre lo guarden para el otro día. Las palabras que aparecen aquí para cocer es afá, que es cocerá para cocinar, cocer al horno, panadero, según el diccionario Strong 644. Y la otra es bashal, y es cocida, hervir hasta cocerán, según el diccionario Strong 1310. Otra de las cosas que no se deberían de hacer es hacer negocios. Nehemías 13:16 dice que también vio en la ciudad de Tirio a los que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de Shabbat a los hijos. O sea, esto lo traigo, ¿verdad? También porque nosotros tenemos que entender que nuestra mentalidad y todo también tiene que estar de acuerdo con eso. No hablar de cosas de negocio, que tengan que ver con negocio en Shabbat, sino tratar de despojarnos de todos esos afanes, de todos esos estrés. No entrar en lugares donde sabemos que pueden estar hablando sobre eso, ¿verdad? Si hay una persona que te empieza a hablar de negocio que no guarda Shabbat, pues obviamente pues tú no vas a estar dándole un discurso, sino tú te quedas callado y busca la manera de que la persona pueda entender que a ti no te interesa hablar de ese tema en ese momento. ¿Verdad? Si te habla directamente al grano, pues tú le dices, no, yo no hablo sobre esas cosas en el día de hoy. También, ¿verdad? Si uno está en un lugar, en una reunión o está con una persona, uno no debería ir, ir a un lugar a comer fuera, ¿verdad? Hay personas que dicen, no comemos cocinar, pues comemos afuera. No, comer afuera estás haciendo un negocio porque estás dándole un dinero a una persona, estás negociando con esa persona, dándole un dinero a esa persona para que la persona te dé algo que esa persona está vendiendo, que es el alimento o es la comida. Por lo consiguiente, lo mejor sería guardar, cocinar el día antes una doble porción para que el próximo día uno pues pueda tener bastante y comer hasta por lo menos las primeras 2 comidas para que cuando se te finalice el Shabbat, pues ya ahí uno puede entrar en el proceso de volver a cocinar algo. O tratar de comprar cosas que en ese día de Shabbat pues son cosas que no sean necesariamente que se coman cocidas, sino que se puedan comer así como son, normales. Y ahí se evita uno ser tentado por el hambre que le da uno de ir, no, por ejemplo, hoy no cociné, pero no sobró, o por ejemplo, sí, lo que cociné no me gusta mucho, quiero comerme otra cosa, mejor comemos afuera. Pues lo consiguiente es que si te estás diciendo también un lugar donde está un poco lejos de tu casa, pues te lleves parte de esa comida y la recaliente, porque sí se puede en Shabbat recalentar la comida. Cosas de las que sí considero yo que se podrían hacer: visitar a los enfermos en Shabbat. Esto yo lo saco, ¿verdad? Lo deduzco de Mateo 12:12 también, cuando Yeshua, ¿verdad? Empieza a decirle a esas personas que empiezan a traer, que le ponen a una persona necesitada o enfermo que estaba, no me equivoco, era manco, y para tentar a Yeshua, a ver si Yeshua lo sanaba en Shabbat. Yeshua, antes de sanarlo, le dice, ¿cuántos de ustedes tienen una oveja o un hijo que se extravía en hoyo y en el mismo Shabbat lo sacan? Y si ustedes hacen eso, ¿cuánto mejor no es sanar en Shabbat? O sea, pues significa que en Shabbat es lícito hacer el bien. Y visitar a un enfermo es hacer el bien. Estás compartiendo y teniendo empatía con la necesidad
de una persona. No solamente tienes que estar enfermo, puede estar tal vez pasando por una circunstancia difícil y uno está ahí como un support, un apoyo. Caminar en los alrededores de su vecindad, ¿verdad? También es una de las cosas que sí se puede hacer. Caminar alrededor de una vecindad, no es que, por ejemplo, vives en un lugar, puedes caminar normal, no es que vas a ir, ay, hoy voy a caminar, como las personas hacen, que caminan o corren los días para ejercitarse, no es ir a ejercitar tu cuerpo, es que si tú de momento quieres coger el aire, quieres llevarte un headphone o una Biblia y decirle a tu familia, mira, vamos a ir a caminar hasta cierto lugar y allí vamos a sentarnos frente al parque que está o dentro de la comunidad que viva o bien cerca de tu casa, con ese propósito de, mira, vamos a ir allí, vamos a orar juntos, a las personas que pasan por al frente los vamos a dar un tratado creado por nosotros para que puedan tener la iniciativa de si se quieren acercar y nosotros poder ayudarlos a entender los principios que el creador de los cielos y la tierra quiere que nosotros obedezcamos para que nos vaya bien. Se puede hacer con esos propósitos. No es que, ay, ven, mira, vamos a salir a coger el aire hoy el Shabbat, vamos a dar una vuelta, vamos a pasear, porque ahí ya estarías buscando tu propio deseo, no el deseo, bueno, tu propio deseo que sería inclinado a lo que es incorrecto, porque se supone que nuestro propio deseo sea el deseo del Eterno, se supone que nuestro propio deseo de nuestro corazón llegue al punto donde nuestro deseo sea obedecer. O sea, que las inclinaciones que vengan y las tentaciones que vengan sean tentaciones momentáneas, que nosotros tengamos el dominio propio de dominarlas, pero que ese no sea el deseo de nosotros. El deseo de nosotros sea obedecer al Eterno. También se puede ir a visitar a algún amigo que sea también creyente y que quieras compartir con él sobre la escritura y que no has visto hace tiempo también, saludarlo, hablar con él, hermanos, familia, etcétera. Y el ejemplo también que yo pongo sobre esto es Mateo 12:1, donde dice que en una ocasión Yeshua pasaba por los sembrados en Shabbat y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de que Yeshua y sus discípulos iban de camino, tal vez a la sinagoga, ¿verdad? Más seguro, pero que estaban caminando por ahí. Juan 9, ¿verdad? Completo, que entra en el relato donde le preguntan a Yeshua, ¿por qué nació así? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Yeshua dijo, no, esto es para que la manifestación del poder del Eterno se manifieste en su vida. Y dice específicamente en el 9:14, dice, porque en el día de que Yeshua hizo lodo y le abrió los ojos, era Shabbat. ¿Sabe? Aquí vemos que este hombre, aún los fariseos lo cogieron, llevaron a casa de sus padres, le preguntaron a sus padres qué edad tenía o si realmente había nacido ciego. Los padres le dicen, no, edad tiene, pregúntenle a él. Y cosas que normalmente se tiene que caminar, ir allí, ir acá. Entonces, cuando Yeshua se lo encuentra en cierto lugar. Hechos 16:13 dice, en el día de Shabbat salimos fuera de la ciudad, ¿verdad? Hablando de un relato de Shaul o de Pablo, junto al río, salieron fuera de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración, ¿verdad? Por eso digo que puedes salir con esa intención. Y cerca de tu perímetro, ¿verdad? No salir muy lejos. Donde pensábamos que había un lugar de oración, nos sentábamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. También, ¿verdad? Es algo que también me gustaría aclarar, si una persona tiene que salir en Shabbat lejos, un viaje, sea en avión, barco, carro, porque el viaje que tiene que hacer tiene que ser con un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá se enfermó, vive lejos de mí, tengo que ir a buscarla, tengo que ir a verla, eh, pero queda lejos de mi casa, pues esos propósitos entran en una prioridad, ¿verdad? De ir a hacer algo, ¿verdad? O de momento un accidente que tenga que viajar a cierto lugar, pues ahí ya son cosas excepcionales, no de la regla normal. Y también en Lucas 14:1 dice, en una ocasión entró en Shabbat en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan y ellos le observaban disimuladamente, ¿verdad? También aquí vemos a Yeshua yendo en Shabbat a casa de uno de los fariseos a comer.
O sea, con esto quiero, ¿verdad? También aclararlo, porque de momento entramos en esto, lo que es Shabbat, y se nos dice, tú tienes que estar en tu casa, tú no puedes salir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo collo, tú no... Y cuando viene a ver, terminamos en nuestra casa tirado para atrás sin hacer nada todo el día. Shabbat se pueden hacer todo lo que tú quieras siempre y cuando no sea lo que el Eterno prohibió. Puedes alabar, puedes adorar, puedes cantar, puedes saludar a tus familiares, puedes saludar a tus vecinos, puedes hablar de la escritura con tus compañeros, puedes ir y decir, mira, cada día es Shabbat, yo voy a ir a visitar a los enfermos, cada día es Shabbat me voy a parar en una esquina cerca de mi casa y a los que pasen les voy a hablar sobre el tema de la escritura un rato, porque es parte de lo que yo quiero hacer, que otras personas conozcan, que mis hijos tengan esa experiencia, que mi esposa sea ese support mío y me ayude en esa área. Cosas extraordinarias que sí se pueden hacer en Shabbat. Y muchas personas dicen, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No. El Shabbat lo que dice es que no puedes cocinar, que no puedes hacer negocio, que no debes de hacer ninguna clase de trabajo. Pero si de momento está en un cierto lugar y se le cae algo a alguien y necesita de que tú lo ayudes y no hay más nadie que lo ayude, debería uno de ayudarlo, ¿verdad? Uno no se va a poner al extremismo de que no, muérete ahí, te caíste, no hay quien te levante, pues quédate en el piso hasta que pase Shabbat. No, uno lo ayuda a levantarse, entre otras cosas que sí se pueden hacer, que sean cosas de trabajo, pero siempre y cuando sea algo de emergencia o algo excepcional. Y reunirse en Shabbat, reunirse en alegría, con gozo, alabar al Eterno, manifestar. Yo soy de los que pienso, ¿verdad? Que lo que, no sé, es que, ¿verdad? Hay otras personas que cuando entran en esto, pues piensan como que se cierran en muchas veces y todo lo que tenga que ver con el cristianismo es malo y esa gente son tan errados, esa gente está todavía en la idolatría. Y en parte tiene mucha razón, pero ese no es el ideal o el pensamiento que deberíamos de tener. A mí no me preocupa que haya en cierto lugar, cierto edificio, hayan 5.000, 2.000, 3.000 personas y estén en ese lugar y hay un líder. Eso no cataloga a la persona como que es una persona que está errado, ni tampoco que está bien. Por lo consiguiente, sí hay que reconocer que la mayoría, ¿verdad? Porque puede ser que haya algunos que también estén y que estén en lo correcto, pero de la mayoría de la experiencia que hemos tenido, la mayoría que tienen esos templos bien grandes, que tienen 4.000, 3.000, 100.000, 100, 500 personas que van y se congregan con ellos, pues la enseñanza y la doctrina que se enseña en esos lugares consideramos que es totalmente errada, o en más de la mitad de lo que enseñan es errado. Pero a mí no me preocupa eso, mi anhelo y mi deseo sería que todas esas personas se volvieran al Eterno, eso sería lo lindo. Yo no les aconsejaría a esas personas, mira, deja tu ministerio y deja ese lugar porque esas mega templos están todos en apostasía. Mi consejo sería decirle al líder, considera lo que estás enseñando, ponte en los principios del Eterno, ya que tienes ese don de ser líder, de liderar, vuélvete al Eterno, arrepiéntete de las cosas que no estás haciendo correctas y empieza a enseñar lo que es correcto. Y oramos y anhelamos que todas esas personas que hoy te ven a ti como un líder de influencia y digno de seguir, que te sigan, pero que te sigan siguiendo el Mesías, pero que te sigan porque estás enseñando lo correcto, no porque estás enseñando algo errado. O sea, que a mí me encantaría, y es una opinión personal y tal vez muchos difieran de mí en esto, pero a mí me encantaría que cada una de esas mega iglesias, o mega templos, ¿verdad? Iglesias no, iglesias somos nosotros, pero esos mega templos se quedaran con las mismas personas, con los mismos líderes, pero todos que hagan Teshuvah. Que todos se vuelvan al Eterno, que todos guarden Shabbat, que todos guarden Rosh Hodesh, que todos guarden las festividades del Eterno, que todos crean en el Mesías como dice la Escritura, no como el platonismo, ni como... Que todos hagan lo correcto. Sería extraordinario uno ver millones de personas yendo a sus lugares
con sus líderes, haciendo lo que la Escritura nos enseña, guardando Torah, creyendo en el Mesías y haciendo lo que el Eterno nos mandó a hacer. Que lamentablemente se ha hecho bien difícil, pero no. Hay personas y conozco de congregaciones completas que han hecho teshuvá y han empezado a creer en el Eterno de la manera correcta, y que muchos de los que estaban ahí, o gran por ciento de los que estaban ahí, se quedaron ahí y reconociendo que lo que estaban creyendo no era lo correcto. Y eso es lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Si yo me encuentro con un pastor, como se llame, líder de uno de esos mega templos, yo le diría: mira, la extraordinaria oportunidad que tú tienes de volverte al Eterno y entrando en los principios bíblicos, sería extraordinario, porque tendría lo que todo el mundo desea, la aprobación del Eterno. No la aprobación de los hombres, que hay muchas cosas también, obviamente. Muchos dicen: no, es que si empiezo a enseñar esto, se me va a ir la gente. Que se te vayan los que se te quieran ir. Que se queden los que anhelen y amen las cosas del Eterno. Pero tu conciencia va a estar limpia delante del Eterno. Tu vida va a estar limpia delante del Eterno. No, que si dejo la congregación en la que estoy, no sé, me quedo en el aire. Quédate, nunca vas a estar en el aire cuando tienes la aprobación del Eterno. El Eterno va a poner personas alrededor de ti y que te van a apoyar, y que te vas a sorprender de la magnitud de la gente que ha hecho teshuvá, que ha hecho arrepentimiento de lo que creía y de lo que entendía que era correcto, y que te van a ayudar y te van a decir: si yo pasé por esa experiencia, yo te voy a ayudar a pasar ese charco que a veces tenemos temor de pasar. Ese charco de la religiosidad, del fanatismo religioso, del catolicismo arraigado aún en los sistemas evangélicos, que no queremos salir de él. El Eterno va a poner personas que te van a ayudar, que nos van a ayudar a seguir hacia adelante, y que nos va a enseñar que no estamos solos, que hay una persona, así como él dijo, todavía hay 7000 rodillas que no han doblado ante Baal. Te va a enseñar que hay un pueblo que él siempre ha mantenido firme, y que lo ha mantenido para ayudar a otros que quieran hacer teshuvá, y quieran volverse al Eterno, que quieran guardar Shabbat, que quieran entender, que quieran obedecer. No como el sistema judaico, no como el cristianismo, no como los mesiánicos fanatizados con el judaísmo, que se creen más judíos que los judíos, sino como Yeshua nos enseñó, con humildad, con sinceridad, con amor, con gozo, y que podamos decir: oye, Shabbat es una delicia, es un gozo, lo estoy experimentando. Así como yo le digo a algunas personas: mira, ¿cuántas personas no les gusta tener un día libre de trabajo cuando trabajan? Cuando uno poncha, que uno va a ir a trabajar, que uno termina el trabajo, la jornada, y poncha, y uno dice: estoy libre mañana. Es como un gozo y una alegría, y uno dice: wow, voy a poder hacer cosas que por el proceso del trabajo no me permiten hacer. Voy a tal vez hacer cosas en la casa, como limpieza, o voy a salir con mi familia, y tengo ese tiempo libre para salir con ellos y disfrutármelo. Séptimo día, voy a alabar al Rey de Reyes, al que me ha dado la fortaleza para que toda la semana yo pueda hacer lo que hice. Voy a reconocer que este es el primer día del mes, el cual el Eterno estableció, y mi calendario es el calendario del Eterno, no el calendario del mundo. Voy a tener ese sello en mi frente, mi corazón, esa circuncisión que Yeshua nos hace en el corazón, de que somos sellados con Él, y voy a demostrarlo con hechos. Ese es el anhelo y el deseo mío para todas las personas que están escuchando. Nada, aquí un poco de resumen de lo que es qué hacer y qué no hacer en Shabbat. Si alguno tiene alguna otra pregunta, duda sobre los jodes en Shabbat, puede escribirnos a montepark30@gmail.com, o llamar o escribir al 407-421-4449. 407-421-4449. Nada, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Shalom, Ubrajá, Lekolam. Ay.
Date.